Muy bien, bueno, pues hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, primero, muchas gracias por estar hoy, esta tarde, con nosotros aquí. Hoy vamos a hablar de... Tenemos un temazo esta tarde, ¿no? Por lo menos que, oye, a las 4 de la tarde no nos venga un tema muy técnico, ¿no? Muy denso. Yo creo que este tema es interesante, ¿verdad? ¿Cómo no tropezar en el onboarding? Y también os vamos a daros una guía de buenas prácticas, ¿vale? Para profesionales del hiring. Bueno, vais viendo ahí que llega más gente. Bueno, antes de nada me voy a presentar. Yo soy Eva Rodríguez, formo parte del equipo de marketing de aquí de Singular y hoy están conmigo, me acompañan 3 compañeros más, que son Raúl Cotrina, que es del área de desarrollo de negocio de Manfred. Tenemos también a Javier Martín, que es director de innovación abierta en Singular y también es responsable del área de aprendizaje de Singular Learning. Y también está Natalia Delgado, que es responsable de marketing de Dialenga. Así que nada, una vez hechas las presentaciones, me gustaría empezar, así para romper el hielo, con un pequeño ejercicio, ¿vale? Con vosotros. Y me gustaría que os imaginéis, todos los que estáis aquí, cómo fue vuestro primer día de vuestra primera experiencia profesional, ¿vale? Por situarnos en un primer día, porque seguramente aquí haya gente que haya tenido más de un primer día en un curro, vuestra primera experiencia profesional, ¿vale? Imaginad por un momento cómo fue ese día, qué sensaciones teníais, qué tal, ¿fue bien? ¿Fue mal? Veo por ahí caras de... A ver, es verdad que el primer día de alguien en una empresa no es un día neutral, ¿no? No es, o es bueno o es malo, ¿verdad? Y esto es porque el primer día siempre deja huella, para bien o para mal, ¿vale? Y por eso es muy importante que hagamos un buen proceso de onboarding, ¿vale? Claro, cuando una persona entra a trabajar a una empresa, lo que quiere es que le acompañemos, que le guiemos, que le ayudemos, ¿vale? Esta persona lo que busca es que sus primeros días estemos cerca de él, le estemos guiando para que tenga una incorporación que sea lo más fácil posible, ¿no? Esto es muy importante porque lo que nosotros hagamos el primer día va a marcar la diferencia y es importante para empezar con buen pie una relación a largo plazo que se va a construir entre esa nueva persona que va a entrar al equipo, a la empresa y la compañía, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando esto no es así? ¿Qué ocurre cuando hay un mal proceso de onboarding? Pues que empezamos ya mal, ¿verdad? Ya la cosa... Pues yo el otro día, cuando estaba preparando esta introducción que quería hacer en el evento donde yo os quería hablar del primer día, yo hice el ejercicio de acordarme de mi primer día en la primera empresa en la que yo trabajé. ¿Vale? Esto ya hace unos pocos años. Pocos, muy pocos. Y estuve acordándome de ese día y me percaté, me hice consciente de que realmente no fue el mejor proceso de onboarding que he tenido, la verdad. Tengo que matizar que no es el proceso de onboarding de aquí de Singular, ¿vale? Estoy hablando... O sea, aquí la verdad que no fue aquí sí hizo, yo tuve una acogida muy buena, luego veréis que os va a hablar el equipo de People, ¿vale? Aquí la verdad que cuidan mucho los pequeños detalles, pero yo mi primer curro no tuve esa suerte. Y claro, yo pensando en algunos detalles, fijaos, yo me di cuenta que una de las cosas que a mí me faltó durante ese proceso de onboarding fue que a mí me explicaron muy bien qué era lo que yo tenía que hacer, ¿vale? Yo entraba en un equipo de marketing, ¿vale? No era un equipo muy grande. A mí me dejaron muy claro que yo tenía que hacer campañas, que yo tenía que hacer SEO, que yo tenía que hacer presupuestos, planes de marketing. Yo todo eso lo tenía muy claro. Pero una de las cosas que a mí no me dejaron muy claro fue el propósito, ¿vale?, de lo que yo iba a hacer para la empresa. Al final, cuando entra una nueva persona al equipo o a la empresa, es muy importante que sepamos explicarle no solamente lo que tiene que hacer, sino por qué y para qué. Entonces, esa fue una de las cosas que yo me di cuenta que a mí, pues en ese momento me faltó. Luego, otra cosa, recordando, sucedió, fue que la persona con la que yo me había estado entrevistando, que era mi jefe de equipo, de departamento, y era la persona que me iba a hacer la incorporación ese día, pues que no pudo asistir.
ese día? Pues hombre, a ver, es un imprevisto, ¿no? Esto no le puede pasar a cualquier persona. Pero claro, yo me percaté de que no había ninguna persona de ese equipo que tuviera un plan B para este tipo de casos, porque pueden suceder, ¿verdad? Entonces, al final, la sensación que se le queda al nuevo empleado pues es una sensación incómoda como de, jolín, parece que nadie tiene preparado nada, ¿no? Nadie me ha dado la bienvenida, no es un comienzo cálido. Entonces, eso fue otra cosa que se sumó a esa experiencia. Y luego ya para rematar, sucedió otra cosa que además esto que os voy a contar es algo que más de una persona me lo ha contado y a lo mejor a alguno aquí le suena. Y resulta que el ordenador con el que yo iba a trabajar, el equipo, pues debían haber hecho el pedido el día de antes. Entonces, claro, yo llego allí y me dicen que tampoco tengo ordenador. Y que además encima iba a tardar unos pocos días más, ¿no? Entonces, claro, a ver, tú entras en una empresa y, a ver, tú no te vas a sentar el primer día y te vas a poner a lanzar una campaña. Pero, a ver, por lo menos, no sé, darte de alta en el sistema, poder presentarte en el grupo de empresa con tu cuenta, ¿no? Leer algo de documentación, ¿no? Es un poco ordenado. Entonces, este tipo de detalles, que son pequeños detalles que parecen chorradas, comunican mucho. Y al final, lo que tenemos que conseguir es que el empleado no sienta que haya una falta de preparación, ¿no? Una ausencia de bienvenida, que no sepamos transmitirle el propósito, sus objetivos, que haya un imprevisto y que no sepamos cómo actuar, o un problema técnico que le dificulte su incorporación, ¿no? Entonces, bueno, son pequeños detalles y no os creáis que además estos pequeños detalles suceden en las pequeñas empresas con equipos pequeños donde parece que no hay músculo para afrontar todo esto. Es que esto también ocurre en las grandes empresas, donde hay equipos más grandes, donde tenemos esa capacidad para poder organizar esto mucho mejor, pero, como pone ahí, no hay un plan de onboarding bien definido. Entonces, bueno, no quiero enrollarme más porque ahora mis compañeros os van a hacer unas ponencias donde os van a hablar de algunas recomendaciones y buenas prácticas para hacer un buen onboarding. No como yo, que os he contado lo que no hay que hacer, ¿vale? Que eso también es importante saberlo. Ellos os van a hablar de buenas prácticas, ¿vale? Entonces, bueno, no me voy a enrollar mucho más y, bueno, antes de pasar a Raúl, sí que me gustaría presentar súper rápidamente a Singular, ¿vale? Y qué mejor carta de presentación que esta diapositiva, donde aparecen, como veis, muchos logos de algunos de nuestros clientes y otros que no están por aquí. Y estos clientes confían en nosotros porque al final les aportamos lo mejor que tenemos, que son las personas y sus altas capacidades técnicas. Además, hoy que estamos aquí hablando de hiring y de onboarding, claro, en Singular somos una empresa que cuidamos mucho que las personas que trabajamos aquí estemos contentos, nos desarrollemos profesionalmente, ¿vale? Crezcamos, y eso al final se traduce en una buena relación con el cliente, ¿no? Porque si los trabajadores están contentos, los clientes están contentos. Entonces, bueno, nada, no me quiero enrollar más. Voy a dejar ya a Raúl, que os va a hablar de lo que opinan los recruiters del primer día. Gracias. Hola, hola. ¿Ok? ¿Se escucha bien? Vale, pues empezamos. Muchas gracias por venir. ¿Cuánta gente? Qué nervios. Vale, ¿qué dicen los recruiters el primer día? O del primer día, o sobre el primer día, de los primeros días. Me llamo Raúl, soy informático, os voy a traer datos y trabajo en Manfred, que es una empresa que se dedica a atracción y gestión de talento técnico. Y bueno, pues sabemos un poquillo de esto, yo creo. Vale, solo el 12% de la gente que ha tenido recientemente un onboarding cree que ha sido bueno. Este dato me lo da Factorial, que tiene muchos estudios muy interesantes. 12%. Hay un 88% que no quiere decir que no haya sido... que no ha sido menos bueno. Quizás no han tenido onboarding, ha sido malo, ha sido regulín, pero solo el 12% cree que ha sido bueno. Este dato en sí mismo no dice nada. Bueno, vamos a empezar a cruzar este dato con más datos y vamos a ver si sacamos una conclusión.
La primera impresión cuenta, y cuenta mucho. Cuando hice esta presentación puse y en remoto todavía más. Pero antes estaba pensando, estaba sentado ahí y digo, es que no es verdad. Es que un mal onboarding es malo en remoto y creo que incluso peor si es on-site. Entonces, sí, la primera impresión cuenta mucho. Y vamos a verlo con datos. Brandon Hall nos dice que el 82%, hay un 82% de aumento en la fidelización del talento y que multiplica como un 70% la productividad. Bueno, pues eso ya empieza a ser interesante, ¿no? Contratamos a gente para algo. Si esa fidelización baja, si esa productividad baja, pues bueno, empezamos a ver que quizás sí que es importante, ¿no? Tener un buen proceso de onboarding. Esto también es brutal, este es muy brutal. El turnover, la gente que abandona de manera prematura una empresa. 45, 60, 80, 30 días. Es muy alto. Mucha gente entra en una empresa y se va. Puede ser por muchas razones, pero el onboarding es una de ellas, claro, de las más importantes. Hay una cosa que se llama ramp up de un empleado, que es el tiempo en el que entrega valor. Hay un coste en todo ese proceso, el coste de adquisición, de montar un proceso de selección, de entrevistar a gente, el tiempo de esas personas, el costo de oportunidad de esas personas, el onboarding mejor o peor si lo haces, ese ramp up del empleado. Si alguien se va a los 45 días antes o poco después, seguramente no haya entregado nada de valor o muy poco, y es todo coste. Entonces, bueno, parece que hacer un buen onboarding es importante, ¿no? Vale, pues hemos hecho una encuesta, tenemos una comunidad de recruiters muy grande en torno a nosotros y les hemos lanzado una encuesta. En el momento que cortábamos estábamos por encima de 200, tenemos algunas más, pero bueno, creo que eran ya datos chulos como para empezar a juguetear, ¿no? Y a pelotear. Y luego tomarnos un café y que me deis un poquito también de de feedback, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen. Primero les preguntamos si había un proceso de onboarding en su empresa. Y dices, bueno, es un 80%, ¿no? No está mal. Está muy mal. O sea, una de cada 5 empresas no tiene proceso de onboarding. Son muchos empleados. Si estamos diciendo que es importante por productividad, por engagement, por evitar el abandono prematuro, son muchísimos empleados, ¿no? Gente que está en riesgo, que no les estamos dando una buena entrada en la compañía, ¿no? Ahora veremos si ese resto, ¿no? Ese 80%, ese 4 de cada 5 lo hacen bien o lo hacen mal, pero es que por lo menos ya empezamos mal. Hay un 20% que no tienen proceso de onboarding o no lo tienen muy definido. Cuando dices que no lo tienes muy definido, que no lo tienes. Vale. Luego esta pregunta va un poco con la anterior, ¿no? ¿Cómo de importante es el primer día, primeros días? Y aquí hay unanimidad absoluta. Nadie me dijo que no era importante. Todo el mundo lo tenía muy claro, súper importante, vital. Bueno, pues vamos bien, ¿no? O sea, no tenemos todos onboarding, pero creo que todos sabemos la importancia de un buen onboarding, o de hacerlo al menos, ¿no? Luego les preguntamos cómo de definido estaba el proceso de onboarding, ese primer día o primeros días. Y bueno, tenemos ahí un 40% que están bastante convencidos de que tienen un proceso de onboarding definido. Tenemos un 8% que no tienen absolutamente nada. Y luego tenemos ahí una zona gris, para mí, que es un 54% de gente que te dice que sí, que hay una bienvenida, que presentan a sus compañeros, pero ahí tengo dudas. En ese 54%, pues seguramente haya muchas empresas que navegan en un intento de onboarding que no es un onboarding real. Luego les preguntamos que cómo impactaba el onboarding en la satisfacción del empleado. Y de nuevo, hay una unanimidad. O sea, nadie me dijo que poco o nada. Los que menos me decían eran bastante. Pero en general, el 80 y... qué mal veo, de verdad.
me hago mayor, el 87%, el 83%, 93% me decía que sí, que era vital o mucho. O sea, todo el mundo lo tiene muy claro, ¿no? Sin embargo, un 20%, aunque todo el mundo lo tiene muy claro, un 20% no hacen onboarding. Y sabemos que del 80% que sí, hay un 53 o creo que era un 40 y pico que dudo yo, ¿no? de que realmente tengan un buen onboarding. Esta me gusta mucho. Esta me gusta mucho. No cuánto es, o sea, cuánto es lo ideal, ¿no? Cómo debería ser tu onboarding, cómo es tu onboarding en tu compañía, cuánto tiempo dura. Esto es muy relativo. Depende mucho del rol. Yo trabajo en sector tech. Dudo que se pueda hacer un onboarding en menos de un mes. Hay que entender el producto o el servicio que se presta, hay que entender el software que se está realizando, hay mucho que aprender, conocer a tus compañeros, dinámicas. Bueno, es que un mes es muy poco tiempo. Sin embargo, tengo un 30% más o menos de empresas que hacen onboarding en 1 o 2 semanas. Desconozco otros sectores, pero en mi sector menos de un mes, e incluso un mes creo que es poco. Y sin embargo, fijaros qué porción de la tarta tan grande están haciendo onboarding pues de nada, de un mes o menos. Para mí eso me llama mucho la atención. Luego les preguntamos si sabían si el onboarding había ido bien. Si hacen una recogida de información posterior, durante. Bueno, el 40% aproximadamente no sabe cómo ha ido el onboarding. Si tú quieres, si no mides algo, si no recabas información, es muy difícil tomar decisiones, mejorar un proceso. Si no sabes si ha ido bien, ¿cómo lo vas a mejorar, no? Es el ABC. Y un 40% de empresas, pues de esas que tienen onboarding, un 40% no recoge información. No sabe si la gente está contenta de cómo ha ido, de si se han integrado bien los equipos, cuánto tiempo han tardado en hacer ese ramp-up y están entregando valor. Bueno, a mí posiblemente esta es la peor, ¿no? Que el 40% no dedica tiempo a esto. Había una aquí que decía que, bueno, que recogían feedback de manera informal, ¿no? Bueno, pues básicamente que en la cafetería, pues tomándose un café le preguntaban, eso no es una manera profesional ni seria de tomar feedback, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, ¿no? Yo no quiero daros ninguna fórmula mágica, esto es muy complejo, en una slide no os puedo contar cómo hacer un onboarding, cada compañía es un mundo, cada rol es un mundo, todo es muy complicado, pero lo que sí quería traer es datos, ¿no? Para mostraros que hay un riesgo potencial de pérdida de empleados si no hacemos un buen onboarding y que el sector, hay problemas en el sector. Creo que no se le da la importancia al onboarding que tiene. 20% de empleados abandonan de manera prematura una compañía. Horror, horror. Todo coste, esfuerzos. Lo peor que nos puede pasar. Un 20% no tiene onboarding. Horror. Más de un 30% de los que tienen onboarding dura 1 o 2 semanas. Y si fuéramos a un mes, aunque bueno, en un mes lo podemos aceptar barco, ¿no? Pero es que menos, estamos hablando del 30% de ese 80% que sí había por onboarding, ¿no? Y un 40% no recoge información, no sabe cómo ha ido, no tiene ni idea. Bueno, creo que es importante, ¿no? Hacer un buen onboarding, sobre todo reflexionar sobre cómo lo estamos haciendo y cómo podemos mejorar. Y espero que estos datos os hagan reflexionar y luego nos tomemos un café y hablemos sobre ello. Así que muchas gracias. Gracias, Javier. Muy bien, gracias, Raúl. Pues la verdad es que ha venido muy bien que Raúl nos ilustre con estos datos. Ya tenemos la parte cuantitativa y también ha estado muy bien que Eva nos hable de su experiencia cualitativa. Así que me lo han puesto bastante fácil para hablaros de OKR. También os voy a hablar de top grading y esto del top grading, de qué va y qué tiene que ver con OKR, pues me voy a aprovechar también de lo que ha contado Eva al principio, del por qué y el para qué. No sé si os acordáis, ha dicho,
me dijeron qué era lo que tenía que hacer, todas esas campañas, esos informes, pero no me dijeron el por qué y el para qué. Muchas veces decimos el por qué y el para qué a la vez, pero tampoco sabemos muy bien qué diferencia hay entre uno y el otro. Ambos tienen mucho que ver con el propósito, con los objetivos, con lo que la empresa se propone, con lo que la empresa quiere conseguir. Y yo os voy a dar una manera de diferenciarlo que precisamente lo contó hace poco uno de nuestros alumnos en un curso de OKR, para diferenciar el por qué hacer las cosas y para qué hacer las cosas, que tampoco es que sea más importante uno que otro. Y él decía que cuando vas a un concesionario a comprarte un coche, el vendedor te puede preguntar por qué quieres un coche nuevo o para qué quieres un coche nuevo. En función de tu respuesta, pues él podrá decidir, ¿no? ¿Por qué quieres un coche nuevo? Porque se me ha quedado viejo, por ejemplo. ¿Y para qué quieres un coche nuevo? Pues porque voy a tener familia y necesito un coche más grande, ¿no? Entonces, esa información es valiosa y esos son objetivos, ¿no? Quiero cambiar de coche para que sea más moderno o quiero cambiar de coche para que me reporte una función. Bueno, pues en esta idea del por qué y el para qué, de los objetivos, del propósito y del por qué hacemos las cosas es donde se encuentran OKR con el top grading. Bueno, para resolver un poco la duda, aunque si os habéis apuntado a un evento donde ya se ha hablado de OKR, supongo que habréis investigado un poco de qué es OKR, pero OKR significa Objectives and Key Results, objetivos y resultados clave. Es una técnica muy utilizada en muchas empresas en todo el mundo. En España y América Latina todavía no muy conocida, pero bueno, nosotros, por ejemplo, llevamos utilizándola desde 2019 y enseñándola a muchas empresas desde 2020. Y cuando estábamos aprendiendo sobre OKR, pues primero había que saber cómo funcionaba y poco a poco fuimos también viendo qué utilidades ofrecía. Claramente en el ámbito de la gestión del talento tiene una gran aplicación. De hecho, a nosotros, pues muchos de nuestros cursos o muchas de las consultorías nos los contratan responsables de personas dentro de las organizaciones. Y en ese afán por profundizar en la temática, pues descubrimos también el top grading. Y nos dimos cuenta de esta idea tan importante que es que cuando se hace una oferta de empleo, ahora lo veremos, que cuando se gestiona todo lo relativo a la incorporación de esa persona, se hable más de objetivos que de tareas. Y todos los que han participado en nuestros cursos y todos los que han leído, por ejemplo, nuestro manual de OKR o han leído nuestros artículos de OKR, insistimos hasta la saciedad en que lo importante son los objetivos y no las tareas. Y ese aspecto es lo que me gusta de esa combinación entre top grading, que es mucho más de la parte de gestión de talento, y OKR, que estaría mucho más en el lado de la estrategia de las organizaciones. Y aquí, bueno, no puede haber un evento sin una frase de Steve Jobs, así que he sido yo el que la ha traído hoy aquí, es donde nos encontramos esta idea de las tareas, pero bueno, no es solo cuestión de poner la frase por las tareas, sino poner la frase de por qué contratamos a gente. Bueno, primero, intentemos que esa gente sea inteligente, pero no le contratamos para decirle lo que tiene que hacer, lo que ha explicado Eva, para decirle cuáles son sus tareas, sino para ayudarnos a nosotros a mejorar. Luego lo voy a modificar esto un poco para llevarlo a mi terreno y que realmente no sea que nos diga la gente qué es lo que tenemos que hacer, ¿no?, sino cómo podemos mejorar. Luego lo explico con más detalle. Entonces, el top grading lo que nos trasladaría es esa importancia de que cuando vayamos a buscar personas, seleccionar personas e incorporar personas, desde la oferta, la entrevista y el onboarding, estemos pensando en objetivos, estemos hablando de objetivos, no de trabajo a realizar. Al final, ojalá ya la inteligencia artificial nos quite el trabajo y no tengamos que hacer trabajo, sino que nos dediquemos a pensar, a dirigir, a liderar, a gestionar a esa propia inteligencia artificial
es decir, que nosotros realmente estemos poniendo la parte de inteligencia y la máquina pues esté poniendo la parte automática, que para eso están y para eso se desarrollan, ¿no? Dicho esto, pues quizás el concepto de inteligencia artificial pues no sería el más adecuado, ¿no? Sería pues cómo logremos que las máquinas realmente hagan lo que nosotros queremos sin tener que programarlas con código, sino con lenguaje natural, ¿no? Pues al final eso es la inteligencia artificial generativa y de hecho por eso aquí en Singular hay más de 1000 personas trabajando para que eso en algún momento llegue a ocurrir, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de objetivos y no vamos a hablar de tareas, pues tenemos que tener claro cómo se definen objetivos y aquí es donde entra en juego OKR. OKR es un sistema de gestión por objetivos, es decir, nos vamos a poner la manera de trabajar en base a unos objetivos y no en tanto a unas tareas. ¿Tú a qué vas a tu trabajo? ¿A hacer tareas o a conseguir cosas, ¿no? Ese sería el planteamiento y a partir de ahí se organiza toda la estrategia de la organización. Pero a diferencia de objetivos que son puramente cualitativos o incluso cuando son meramente cuantitativos pero el resultado directo del trabajo, en este caso el concepto de resultado está muy relacionado con el valor. Por eso es muy importante lo que ha dicho Raúl de ese ramp-up en el que la persona empieza a realmente aportar valor dentro de la organización, que debería ser lo idealmente desde lo antes posible, pero sobre todo que nadie se le olvide de esa necesidad de aportación de valor y no solo de aportación de trabajo, ¿no? Podríamos decir, no se trata solo de ahí echar un montón de horas, de gastar mucha energía. Aquí lo que nos quitamos es siempre esta idea de el valor que se le ha dado siempre a trabajo un montón, estoy muy estresado, estoy un montón de tiempo en la oficina o estoy un montón de tiempo delante del ordenador y empezamos a pensar en realmente si lo que estoy haciendo está resultando valioso, está teniendo valor, está teniendo un impacto. Y este concepto de impacto tiene un problema claro y es cómo se mide el impacto. No vamos a, quizá deberíamos hacer un evento solamente de esto del tema del impacto, pero me parece tremendamente importante porque la mayoría de las organizaciones con tener la tranquilidad de que estoy trabajando un montón ya nos damos por satisfechos. Esto es un error. Todavía sigue funcionando en algunos ámbitos porque bueno, pues tenemos la suerte de que la economía funciona así en muchas ocasiones, pero hay otras muchas empresas o muchas organizaciones que acaban desapareciendo y no saben por qué ha ocurrido, porque siguen trabajando un montón, pero lo que ha ocurrido es que han dejado de ser valiosas para sus clientes, ¿no? Entonces, ese es el concepto de resultados que comentaremos ahora con más detalle y luego tenemos el que este sistema está basado en las personas. Al final las personas son las que consiguen los objetivos, las empresas no consiguen los objetivos estratégicos, todos los objetivos que puedan tener las empresas como tal, de manera oficial, en modo top-down, de manera jerárquica, eso solo son buenas intenciones si no consiguen involucrar a los equipos y a las personas en la consecución de esos objetivos. Entonces ya tenemos la definición de qué es OKR y ¿para qué sirve? Pues sirve para priorizar, en primer lugar. No podemos tener cientos de objetivos. Eso, si ya tener unos pocos objetivos es muchas veces solamente una ilusión, tener muchos objetivos ya es directamente dar por perdidos todos porque sabemos que no los vamos a conseguir. Entonces, OKR nos dice que tenemos que tener pocos objetivos y en el corto plazo. Ya estamos priorizando, estamos poniendo el foco. Y además nos va a servir para alinear a las personas en torno a esa estrategia que hemos definido y que además la vamos a definir colaborativamente, conjuntamente, como vamos a ver a continuación. Entonces, ese gran beneficio del alineamiento es el que obtiene la organización y el beneficio de la persona es el foco de saber que lo que está haciendo tiene un impacto en el éxito de la organización. Esto tiene un carácter motivacional enorme. Cuando vamos pensando en motivaciones intrínsecas para la gente, uno de los mayores, pues, si la gente realmente hace una reflexión al respecto, es sentirse valioso. Y a todos nos encanta sentirnos valiosos, tanto en el trabajo como en la vida personal. Entonces ya sabemos qué es, para qué sirve y finalmente pues esta idea de que todo objetivo debe tener una parte cualitativa, que es a lo que llamamos objetivo en sí mismo, y una parte cuantitativa, que es lo que llamamos resultados clave, que tiene que tener esa función de justificar la consecución del objetivo.
OKR es todo un sistema en sí mismo, es todo, podríamos decir, pues para entender un poco mejor, pues una metodología o un modelo de trabajo. No nos quedamos solo en cómo se definen, cómo se diseñan objetivos, sino que le incorporamos una serie de elementos que muchos tienen que ver con la cultura de la organización. Por ejemplo, el feedback y el reconocimiento. Es esa parte central, ese núcleo, los CFR, en las conversaciones feedback y reconocimiento, que supongo que si trabajáis en el ámbito del talento, pues estaréis muy habituados a ello, pues en la mentorización que hacen los líderes de las personas de su equipo, y donde es muy importante que haya feedback y reconocimiento, pues para mantener esa motivación. Aparte del CFR, pues se acompaña de unas habilidades a desarrollar, que es a lo que se le llama superpoderes, y todo eso se enmarca dentro de un cambio en la cultura de la organización. Si estáis buscando una herramienta que os facilite la transformación de la cultura dentro de vuestras organizaciones, OKR puede ser de gran valor. Yo he estudiado muchos otros sistemas. A mí muchos me quedan un poco abstractos y, sin embargo, en OKR he encontrado que recopila muchas de las buenas prácticas de todos los otros sistemas, pero te da algo mucho más concreto para empezar a trabajar desde el primer día. Por entender bien esta diferencia entre objetivos, resultados clave y tareas, y si lo enfocamos también al ámbito del onboarding, nosotros podríamos buscar una persona que implemente una nueva plataforma de soporte al cliente. Bueno, eso sería el método tradicional, el que hemos estado comentando, del que deberíamos huir. Pero fijaros que eso es lo que nos vamos a encontrar en la mayoría de ofertas de trabajo. Y aquí es donde entra en juego el top grading. En el top grading, la oferta debería tener: buscamos a alguien que nos ayude a mejorar la satisfacción de nuestros clientes. Y no le estamos diciendo a la persona cómo tiene que mejorar la satisfacción de los clientes. Le estamos diciendo que queremos que nos ayude a conseguirlo y esperamos que esa persona tenga los conocimientos y las habilidades necesarias para ayudarnos en ese reto que nos hemos planteado. ¿Cómo vamos a medir que esto ocurre? Porque tampoco podríamos quedarnos simplemente en la parte cualitativa, le añadimos la parte cuantitativa con los resultados clave. Vamos a introducir una serie de indicadores que muchas veces pueden coincidir con KPIs, donde vamos a definir qué es para nosotros una mejor satisfacción del cliente, cuando se reduce el número de reclamaciones y mejora el NPS. Y todo ello alineado hacia un propósito que tiene la organización de tener clientes felices en el largo plazo. Para ir concretando y para aprender bien ya y que os vayáis sabiendo diseñar OKRs, pues vamos a ver esta parte del alineamiento. La empresa define unos objetivos, y esto lo hace la dirección general, y a ser posible incorporando pues al máximo de personas en ese proceso de decisión. Y ese objetivo es al que se deben alinear el resto de objetivos que tengan los diferentes equipos y también las personas. Y este objetivo debe ser público. Esta es una de las características más importantes de OKR, es que todos los objetivos deben ser públicos para toda la organización, lo cual fomenta la transparencia. Luego Natalia nos va a hablar de la importancia de la comunicación. Bueno, pues esto es fundamental. Para que haya buena comunicación tenemos que saber de qué estamos hablando, porque si no podemos estar hablando de cosas sin relevancia, ¿no? Que fijaros qué importante hablar de objetivos, hablar de estrategia, hablar de un propósito, de las cosas importantes en lugar de hablar de las tareas, ¿no? ¿Qué cambiamos? ¿Qué has hecho hoy? ¿Por qué has conseguido hoy? ¿No? O cómo has impactado en los objetivos o cómo has impactado hacia el éxito de la organización. Entonces se define un objetivo al cual se asocian unos resultados clave para entender bien si realmente estamos alineados hacia la consecución de ese objetivo, y las tareas pues están ahí porque al final el trabajo hay que hacerlo, pero ya os digo que si eso al final lo puede acabar haciendo una máquina, mucho mejor. Lo importante es que nosotros podemos estar definiendo esa estrategia. Cada equipo de la organización debe pensar cómo contribuye a esos objetivos. Y cuando una persona se incorpora a un equipo, no solo sabe cuál es el objetivo de la empresa, sino también el de su equipo. Y puede ser uno o varios, desde luego. Y de esta manera ya va a entender mucho mejor por qué se están haciendo las cosas. No se trata de tenemos que hacer unas encuestas o en este caso
los responsables el equipo técnico responsable de la web pues tiene que hacer unas cosas, está claro, para que mejore la experiencia del cliente. Pero esas cosas tendrán un impacto que vamos a medir a través de resultados clave y que se verán representadas en la consecución del objetivo. Y aquí es donde ya llega la persona. La persona que se incorpora a la empresa y que conoce cuáles son los objetivos de la organización y de su equipo es cuando define sus propios OKRs en ese proceso de onboarding, en ese ramp-up en el que va a tener tiempo para interiorizar qué es lo que se espera de ella y correspondientemente es cuando escribe sus OKRs. Cuando su líder le acompaña en ese proceso, porque claro, si llegamos y a alguien le decimos diseña tus OKRs, pues a lo mejor se le queda un poco grande, pero en ese proceso de onboarding, si hemos hecho correctamente esas fases previas de la oferta y de la selección y la gente ha quedado claro qué es lo que se espera de ellos, esa persona ya puede contribuir diseñando sus propios OKRs, introduciéndose en esta mejora en esta dinámica de mejora continua donde cada 3 meses pues, va a ir definiendo sus OKRs. Y aquí es donde he hecho esa trampa, ¿no? Y le he cambiado las palabras a Steve Jobs y he dicho pues, que no vamos a contratar a gente para que nos diga lo que tenemos que hacer, sino para que nos digan lo que esperan lograr con nosotros. Y nada más, os animo a seguir aprendiendo con nosotros sobre OKR y voy a dar paso a Natalia para que nos hable de la importancia que tiene la comunicación en todo este proceso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Un saludo también para la gente que nos está viendo online, que nos está escribiendo por ahí algunas preguntas ya. Y bueno, yo soy Natalia Delgado, soy la responsable de marketing de Dialenga y yo vengo a contaros cómo podemos usar comunicación interna como palanca estratégica que nos sirva para fidelizar ese talento. ¿Y por qué? Pues porque muchas veces hacemos mucho esfuerzo en esa fase de hiring, de onboarding, pero el empleado tiene con nosotros toda una vida laboral y necesitamos fidelizarlo. Para ello nos puede ayudar la comunicación interna. Y bueno, yo no vengo sola, os quiero presentar a Rafael y bueno, Rafael hace muy poquito que se ha incorporado a su empresa, pero bueno, desafortunadamente, la verdad que desde que ha iniciado esa relación laboral ha tenido una serie de obstáculos derivados precisamente de esta comunicación que era ineficiente y os voy a contar por qué. Bueno, Rafael ha llegado a su organización, se ha encontrado que no tenía nadie para recibirlo, pero bueno, su empresa le había dejado un email con algunas contraseñas, con algunos procedimientos, los típicos para empezar el primer día, ¿verdad? Pero resulta que la información que le dan no está completa y además es confusa. Por lo tanto, no puede empezar tampoco a ser productivo, ¿no? Como le ocurre esto, pues en los primeros días va a buscar a su equipo para que le dé un poquito de orientación, ¿no? En su rol, en sus expectativas, en lo que se espera de él. ¿Y qué pasa? Que esas preguntas no se las saben responder y las que se le saben responder, pues bueno, la información que le dan tampoco es la adecuada. Rafael se empieza a sentir confuso, desmotivado, empieza a no tener esa conexión con su empresa. Y aunque empieza a recibir email corporativos, ¿verdad?, como otra herramienta más que utilizan las empresas para comunicarse con sus empleados, resulta que cuando necesita ir a la intranet a buscar algún documento, la intranet está obsoleta y está desactualizada. Pues Rafael no encuentra lo que necesita, ¿no? Y además, la información importante de su empresa, aquella de grandes proyectos, de información importante, resulta que se le filtra a través de rumores, pero él no recibe esas comunicaciones en el momento adecuado. Entonces, bueno, todo eso hace que Rafael tenga una experiencia de empleado negativa, ¿verdad?, que esté frustrado, como ya he comentado anteriormente, y que verdaderamente no hemos fidelizado ese talento, no hemos cuidado a este empleado. Pero bueno, en contraprestación, el ejemplo de Margarita. Margarita también ha empezado hace muy poquito, va con muchos nervios, con mucha ilusión en su trabajo nuevo, pero bueno, al contrario que Raúl, ha tenido la oportunidad de que se ha visto envuelta en un flujo de comunicación muy eficiente durante el proceso de onboarding, ¿no? Margarita llega a su empresa, su equipo la recibe, tiene su formación, la empresa además anteriormente le ha enviado ese kit de onboarding y además le da la bienvenida y la invitan a que se sume a la aplicación de comunicación interna que tiene su empresa.
Margarita se forma, tiene su plan de acogida y de hecho algo que no va a olvidar es que la incorporan a un proyecto que tiene su empresa, se llama Un Café con el CEO, donde esas nuevas incorporaciones pues pueden hablar con la alta dirección, pueden conocer un poquito más acerca de, oye, la trayectoria de la empresa, lo que se espera, y eso también le hace sentir confiada, ¿no? Le hace sentir muy bien en su trabajo, en su rol. Y Margarita se va dando cuenta durante todas estas semanas que esa comunicación interna que trabaja su empresa va mucho más allá de solamente difundir información. Están intentando construir cultura, están intentando mejorar esos lazos entre las personas, ¿no? En preocuparse por sus empleados. Y esto al final, pues bueno, el resultado es una experiencia de empleado muy positiva, una persona que está motivada en su trabajo y que desde luego hemos cultivado esa fidelización, ¿no? Seguramente Margarita pues tenga la suerte de pertenecer a esta empresa durante mucho tiempo. Y ahora que os he presentado estos dos ejemplos de Rafael o Margarita, quiero también invitaros un poquito a reflexionar. ¿Por qué? Porque si os pregunto quién os gustaría ser, posiblemente dudo que alguien quiera ser Rafael, todos quisiéramos ser Margarita, pero quizás si os pregunto cómo fue vuestro último onboarding, a lo mejor ya sentís alguna serie de, bueno, quizás fui un poquito Raúl, ¿no? O tenéis un poquito más con ese personaje de sentimiento. Y si os pregunto cómo es a día de hoy el onboarding de vuestra empresa o cómo os gustaría que fuera, pues oye, a lo mejor seguramente también tenemos muchas cositas que mejorar. Y yendo un pasito más allá, hablando de todo este tema de fidelización, imaginaos que ambos reciben la misma oferta de trabajo, mismas condiciones, mismo rol, mismo puesto, mismo todo. ¿Quién la acepta? Pues oye, aquí sabemos que pueden interferir muchísimos factores, ¿vale? Aquí cada cual. Pero bueno, yo creo que Rafael podría perfectamente decir que sí y Margarita se lo va a pensar dos veces, porque Margarita está fidelizada, Margarita está comprometida con su empresa. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar nosotros también a trabajar con nuestra plantilla, ¿no? Hacer esta experiencia de empleado pues mucho más positiva, mucho más amigable y conectar con ellos de una forma un poquito más profunda. Ya hemos visto, si esto me responde, ahora sí, que bueno, esa experiencia, ¿no? del empleado cuando llega a su empresa ese primer día, la calidad y la percepción que tenga en ese momento de ese primer encuentro con su empresa va a sembrar muchas veces esa base y esa semilla para construir una relación mucho más duradera en el tiempo, ¿no? Mucha más larga. Y bueno, vosotros que sois posiblemente el 80 o 90% de vosotros sois personal de people, de recursos humanos, de comunicación. Seguro que habéis escuchado esta frase un montón de veces, ¿no? Cuando viene gente nueva. Oye, el chico nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido el primer día? ¿Ha estado bien? ¿Cómo ha estado tal? Lo preguntamos, ¿no? Porque de forma tradicional siempre se ha juzgado cómo era el empleado el primer día. ¿Por qué no cambiamos la frase? ¿Por qué no preguntamos cómo se comporta la empresa? Porque a lo mejor nos tenemos que mirar un poquito nosotros mismos y, oye, mejorar en la medida de lo posible lo que nosotros podamos, ¿no? A lo mejor es hora de cambiar un poquito esas tornas. Así que, bueno, con el ejemplo de Margarita que os ponía, ya hemos visto todos los beneficios que nos puede dar pues comunicación interna, ¿no? Oye, potenciamos esa cultura, hacemos un clima laboral más bueno, tenemos más engagement con la plantilla, recabamos también feedback, construimos unos lazos más fuertes, pero esto muchas veces, pues bueno, es complicado, ¿no? La teoría está muy bien, pero luego el día a día, la verdad que se nos puede hacer un poquito más difícil. Así que bueno, como justamente estamos aquí para hablar de buenas prácticas, pues yo voy a hablar de 5 buenas prácticas que podemos hacer en nuestras organizaciones para potenciar esa experiencia del empleado y fidelizar ese talento. Bien, lo primero que quiero contaros es que, bueno, en Dialenga siempre hablamos de personalización del contenido, ¿no? ¿Y a qué me quiero referir con esto? Pues bueno, realmente nuestro empleado posiblemente no va a necesitar el mismo tipo de información durante toda su vida, ¿no? Ni el mismo tipo, ni la misma periodicidad, puede que incluso el mismo tono. Oye, a lo mejor tenemos que cambiar también nuestra forma de comunicar en ese sentido y sobre todo acompasarnos, ¿no? al momento en que el empleado esté viviendo con nosotros. Hemos visto lo importante que es el onboarding, hemos visto que, oye, durante la relación laboral todo esto hay que cuidarlo, hay que dar sobre todo esa información precisa que compite al empleado.
Pero ojo, el offboarding a lo mejor, la salida de la persona, aquí tenemos que seguir cultivando esta relación, tenemos que ser abiertos, tenemos que coger feedback, a lo mejor también nos dan sugerencias, toda esta parte al final nos ayudan a mejorar, ¿no? Y de hecho hay dos momentos en la vida de una organización que son muy importantes. El primero de ellos quiero referirme a periodos que son de cambio organizativo, ¿no? Imaginaos pues una fusión, una compra de una empresa, cualquier tipo de esta parte. Pues bueno, al final son momentos que generan incertidumbre y aquí el empleado necesita que su empresa lo acompañe y necesita que su empresa le dé confianza y que le dé tranquilidad. Y esto desde luego lo podemos conseguir si comunicamos bien. Y de hecho, otra parte también, ¿no? Todo lo que está relativo a crisis, a grandes tomas de decisiones, eso lo vimos mucho pues, con el tema del COVID, ¿verdad? Fue una crisis, conllevó a grandes tomas de decisiones y realmente fue un punto de inflexión para muchas empresas que se dieron cuenta que necesitaban cuidar de las personas, que realmente un empleado necesita sentirse acompañado y necesita que su empresa bueno, pues también esté ahí para él, ¿no? Que le dé todas estas cosas buenas de las que estamos hablando. Así que bueno, en todas estas situaciones intentemos dar, ya digo, la información relevante en cada momento preciso. Una de las cosas que también os quería hablar como segunda medida es lo que es la escucha activa, ¿no? Y cuando hablo de escucha activa no es solamente estoy en una conversación o leo el feedback que me han dado en una encuesta. Bueno, eso no significa nada, ¿verdad? Cuando hablamos de escucha activa de verdad implica entender todas las preocupaciones que tiene el empleado, sus expectativas, lo que quiere de la empresa, lo que necesita, sus sugerencias. Y para ello, pues bueno, lo ideal sería tener un canal de comunicación, ¿verdad?, que fuera bidireccional, oye, que nos permitiera recoger las sugerencias, las quejas, todo cualquier tipo de información que el empleado quiera dejar sobre nosotros, ¿no? Y realmente que eso nos sirva también para actuar, ¿verdad? Porque nosotros podemos escuchar mucho, hay muchas empresas que dicen que escuchan a sus empleados, pero de nada sirve si luego no actuamos, ¿no? Si nos dejan sugerencias, por ejemplo, o cualquier tipo de mejora y luego no podemos tener ese feedback para poder actuar en consecuencia, pues oye, se nos queda un poco a medias, ¿no?, la estrategia. Y pasando también a esta parte, al final los seres humanos somos seres sociales, ¿vale? A todos nos gusta pertenecer a un grupo, a todos nos gusta pertenecer a una comunidad, nos sentimos mejor, nos sentimos arropados, nos sentimos muchísimo mejor. Y bueno, cuando hablamos de esto, sobre todo en el ambiente de trabajo, hablamos de espacios donde estos empleados pues, puedan interactuar, puedan conectar entre ellos, ¿verdad?, puedan de alguna forma surgir pues, la innovación. Y no solo estamos hablando de espacios de trabajo, también podemos hablar de espacios de intereses comunes un poquito más personales. Al final queremos crear comunidad en nuestro trabajo, que sea algo más solamente que, no sé, ir a trabajar, ¿verdad?, muy aburrido. Entonces, pues bueno, intentemos fomentar el diálogo. Lo que queremos crear son espacios de diálogo. No queremos un control sobre el empleado que nos exija luego, bueno, pues crear un mal ambiente, tener esa experiencia de empleado negativa. Lo que queremos es que fluya, ¿no?, fluya esa comunicación. Y en cuarta medida, pues bueno, sabemos que todo esto de fidelizar el talento es un desafío, ¿verdad? En las organizaciones hoy día esta parte la verdad que es un asunto un poquito complicado. Sabemos que el salario ya no lo es todo. Tú puedes tener un buen salario, pero oye, si tú a mí no me das otra serie de cosas, pues a mí posiblemente no me interese, ¿no?, trabajar en tu empresa. Estamos hablando aquí de tener una propuesta de valor al empleado, ¿vale? Eso es, bueno, pues un conjunto de acciones, de beneficios que la empresa da al empleado y que sobre ello, oye, pues puede construir también una ventaja competitiva en el mercado, si lo comparamos con otras organizaciones. Y realmente esto es muy bueno porque nos ayuda de dos formas. Nos ayuda a atraer talento, pero también nos ayuda a fidelizarlo. Y realmente, obviamente, ¿no?, si tenemos una buena propuesta de valor al empleado, hay que comunicarla, si no de poco sirve. Nosotros hemos visto, a mí me ha pasado y fue un ejemplo curioso, había una empresa muy buena que tenía una propuesta de valor al empleado, la verdad, muy disruptiva, muy diferente y que desde luego podría haber hecho la diferencia. Pero bueno, lo que le pasaba era que la mitad de su compañía encontraba
un procedimiento justamente para un programa de wellbeing, ¿vale? Encontraba un procedimiento que era súper laborioso. Había otra parte de la empresa que ni siquiera podía acceder a los documentos que tenía que realizar para darle a People todo el set de documentación. Había gente que ni siquiera sabía que existía. O sea, ¿de qué sirve, no, tener estos beneficios sociales o este tipo de cosas tan chulas, ¿no?, que tienen las empresas para fidelizar el talento, si nosotros no sabemos comunicarlo y no lo podemos plantear de una forma adecuada a los empleados, ¿no?, que sea accesible, que todo el mundo pueda acceder a ello? Así que, bueno, la comunicación interna en este punto, por lo menos a comunicarlo y a expresarlo mejor a nuestra plantilla, nos puede ayudar. Y por último, pues bueno, todo esto está muy bien, pero al final necesitamos tecnología, ¿verdad? Algo que nos ayude en nuestro día a día a hacer todo esto. Pues bueno, para la comunicación interna hay muchas empresas que tienen una herramienta o tienen varias, tienen un conjunto de plataformas, que cada cual, pues bueno, utiliza la que mejor le viene, ¿verdad?, a su situación y a su momento en el mercado. Pero bueno, nuestro aspecto aquí y nuestro diferencial es intentar usar el móvil, que ese canal de comunicación sea el móvil. Y me preguntaréis por qué, ¿no? Pues bueno, al final el móvil es que es muy accesible. Yo estoy segura que el 80 al 90% de las personas que están aquí no tenéis ningún problema en abrir un email o en ir a la intranet, ¿no?, a descargar un documento y se lo envío a quien necesite, pues se lo envío a People a través de email, cualquier cosita así. Pero si pensamos en todos esos colectivos que no tienen ordenador, ¿vale?, que trabajan en muchos sitios, que no tienen ese acceso, ¿no?, a los sistemas corporativos, imaginaos pues todo ese personal de tiendas, de hospitales, personas industriales, trabajan en talleres, en fábricas, esa gente cómo conecta con su empresa o cómo habla, ¿no?, con su departamento de recursos humanos, a lo mejor es más complicado, no tienen el día a día de un PC por delante. Entonces, bueno, pues a lo mejor el móvil puede ser un canal factible. Y sí que os dejo, bueno, pues 2 recomendaciones al final, y es que si esta plataforma que vosotros elijáis puede transmitir tu cultura, tu imagen corporal, ¿no?, porque tenga tu propia imagen de marca, pues todo eso va a reforzar al final en esa experiencia de empleado, en potenciar en ese sentimiento de orgullo, de pertenencia a la organización. Vamos a empezar a poder trabajarlo. Y sobre todo también que elijáis una herramienta que potencie la experiencia de empleado. Al final, el crear ese compromiso y ese engagement con tu plantilla, pues oye, es lo que nos va a llevar a fidelizar todo ese talento, ¿no?, el tener esa conexión un poquito más especial. Así que bueno, yo por mi parte dejo aquí, que ya hemos visto esas 5 medidas. Pues vamos a cortar aquí. Vamos a cortar también en el online, así que para los que estáis en online, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y nada, si podéis por favor responder a esa encuesta que os vamos a pasar, os lo agradecemos mucho y muchas gracias y que paséis buena tarde.